Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo módulo de qué sabemos sobre el cambio climático en México. Ahora vamos a hablar sobre ciudades y cambio climático. Y este es un módulo que estamos organizando con el PUEC, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, con mi buen amigo el doctor Javier Delgado. Y pues vamos a estar abordando pues, el tema de cambio climático en ciudades de distintos puntos de vista, de qué podemos hacer, de qué tan grave, por ejemplo, qué tan peor, en qué situación tan peor nos puede poner la isla de calor, cambio climático local y cambio climático global al mismo tiempo. Y pues afortunadamente también nos acompañan muchas investigadoras y profesoras de arquitectura y nos van a hablar de ciertas cosas que podemos hacer para minorar estos impactos. Javier, no sé si quieres Sí, decir algo. sí, muchas gracias, doctor. Pues bueno, nada más agradecer al PINC la amable invitación que nos hizo para participar en este módulo. Por supuesto, el tema lo amerita. Es un tema que preocupa, es un tema que ha estado en la mesa de discusión ya desde hace mucho tiempo, pero también nos preocupa que el tema hasta cierto punto se ha banalizado. Se ha banalizado porque como es algo tan evidente, pues todo el mundo dice, ah, sí, el cambio climático. Entonces, creo que el módulo que está organizando el PINC, y por eso subrayo mi agradecimiento por la invitación, es que esperamos ya dar pasos más adelante, ¿no? Sabemos también que, por ejemplo, lo que es el proceso de cambio climático está siendo más acelerado de lo que se preveía hace 10 años, tal vez. Lo que quiere decir es que el lapso de tiempo que tenemos pues es mucho más corto, ya como que ya no tenemos tiempo de seguir esperando. También sabemos que hay impactos diferenciales, ¿no? No va a afectar, no va a afectar a todos de forma igual, y pues también en este sentido es importante saber, si bien el problema es a nivel mundial, pues qué es lo que nos va a tocar a nosotros, ¿no? Y por último, que creo que es lo que acabas de mencionar al final, pues yo creo que ya es momento de tener propuestas efectivas, y la doctora Tudela, con la trayectoria que tiene, pues, y sabemos que además buena parte de su trabajo lo ha dedicado a eso. Ella no solamente es un relato, como se dice ahora, una narrativa, sino que además llega a propuestas pues que valen la pena ver o escucharlas, y adelante lo que podamos apoyar, ya saben que cuentan con el PUEC. Muchísimas gracias, Javier. Y muchísimas gracias a la doctora Elena Tudela Rivadeneira, que nos va a platicar hoy sobre pensamiento sistémico, resiliencia y cambio climático en entornos urbanos. La doctora Elena Tudela Rivadeneira es licenciada en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y maestra en Arquitectura en Diseño Urbano en 2012 por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Es candidata a doctor en Arquitectura en la UNAM sobre diseño urbano resiliente. Profesora de la Facultad de Arquitectura y tutora del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Es cofundadora de la Oficina de Resiliencia Urbana, centrado en el diseño urbano con énfasis en infraestructuras hídricas, paisaje y espacio público. Fue coordinadora de diseño urbano del proyecto Parque Hídrico Quebradora en Iztapalapa, que recibió Oro Regional 2017 y Oro en la categoría global en 2018 de Lafarge Holcim Sustainable Awards. Trabajó en la Dirección General de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUBI, y en la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. En 2021 fue co-curadora del Pabellón de México en la 17ª Muestra Internacional de Arquitectura Bienal de Venecia 2020-2021. Es miembro del Consejo Asesor del Espacio Público y del Consejo Asesor de Resiliencia de la Ciudad de México, y forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, CONACULTA, desde 2020. Pues Elena, es un gustazo tenerte aquí y pues ya no te quitamos más tiempo. Adelante. Muchísimas gracias, Javier y Francisco, y pues la invitación al PINC pues, de estar aquí, compartir un poco pues las inquietudes y el trabajo que he venido desarrollando alrededor del tema que atañe a este módulo, que es el cambio climático y las ciudades, los entornos urbanos, que como bien comentaba Javier,
pues se ha no solo banalizado, sino ignorado, no solo, bueno, y siendo que las ciudades forman parte importante del estado actual del cambio climático y también la oportunidad que representan para su posible abordaje. Entonces, bueno, pues con esto les voy a compartir mi pantalla con la presentación que tengo preparada. Un momentito, que la hago pantalla completa. Listo, y bueno, la denominé pensamiento sistémico, resiliencia y cambio climático, aunque pues voy a abordar varios temas. En realidad creo que se requiere un abordaje muy integral, se requiere una perspectiva muy integral, muy, por lo menos interdisciplinaria, multidisciplinaria, para poder hablar de cambio climático en este contexto tan complejo como las ciudades y en problemas complejos sí, bueno, como lo representan los entornos urbano-ambientales, ¿no? Entonces, con eso he dividido la presentación en estos tres grandes componentes. Por un lado, el primero, hablaré de escenarios globales, urbano-ambientales, lo que está sucediendo a una escala mucho más planetaria, que se dividirá en degradación ambiental, como una base, iré relativamente rápido, entendiendo que me imagino que todos tienen un buen entendimiento del tema. Después el cambio climático y por último las narrativas urbanas alrededor de estos conflictos. Después pasaré a hablar hacia una sostenibilidad urbana, es decir, estos caminos que se han ido construyendo y los marcos que permiten hablar de una sostenibilidad urbana, que incluye, como yo lo mencionaba en el título, pues el pensamiento sistémico, la resiliencia y también el pluralismo e inclusión. Y por último, oportunidades de implementación de esta sostenibilidad urbana, hablando específicamente de visualización gráfica, de planeación estratégica, pero también de proyectos puntuales de espacio público e infraestructura verde. Bueno, pues con esto empiezo a hablar un poquito de los escenarios globales de la degradación ambiental que les comentaba, y pues sabemos que el mundo no va por el mejor camino. Cada hora se emiten 4.6 millones de toneladas de CO2, cada hora se talan más de 1,000 hectáreas de bosques, con lo cual pues estamos dándonos en el pie de manera, digamos, civilizatoria, si lo queremos ver así. En este deterioro pues estamos hablando de factores indirectos como la producción, el consumo, la gobernanza, la legislación y algunas determinantes poblacionales. También hay actividades que van contribuyendo a este deterioro, como particularmente las agropecuarias, la forestería de la que les mencionaba, la pesquería, cacería, obviamente la minería, y la construcción de infraestructura, que es un factor que sí que afecta dentro de estas actividades el entorno urbano, ¿no? Aunque en realidad muchas de estas actividades están vinculadas a procesos de urbanización. Con lo cual, pues es indiscutible el factor que tienen la importancia y la relevancia que tienen las ciudades para este conflicto, que es uno de los grandes desafíos de nuestra era, ¿no? Y después están factores mucho más directos que tienen que ver con cambio en cobertura de uso de suelo, obviamente también vinculado a las ciudades que van creciendo, expandiéndose y consumiendo suelo que podría haber sido en muchos casos suelo de algún valor ambiental que provee algún servicio ecosistémico, con lo cual pues también vamos disminuyendo nuestra capacidad para hacer frente a los desafíos y a la vulnerabilidad que viene sobre todo con el cambio climático, pero no solo, ¿no? También está la sobreexplotación por extracción de recursos, la introducción de especies ajenas a entornos ecosistémicos, obviamente lo que habíamos mencionado, el cambio climático antropogénico, ¿no? Y contaminación, desecho de residuos e incendios, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos que este tema del cambio climático específicamente surge como un tema multilateral de prioridad creciente, se le ha denominado como el desafío global que define nuestra época a partir de conocimiento pues altamente científico. Aquí solamente hay algunos datos que probablemente todos ustedes conocen, ¿no? El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, que cuenta con 195 partes, que se dice rápido, pero pues no ha sido nada sencillo. Se crea en 1988 para apoyar decisiones de política y pues básicamente pues se ha ido ignorando gran parte de lo que se produce, se conjunta, ¿no? Se analizan
publicaciones disponibles, no es una investigación propia. Se producen documentos analíticos y no prescriptivos e involucra más de 2.500 especialistas, entre los cuales pues hay varios mexicanos, mexicanas, latinoamericanas y latinoamericanos. Y bueno, ahí están los últimos informes, ¿no? El grupo de trabajo, pues el primero 1990, el primer reporte, y los que están surgiendo pues en este mismo año. Ya salió el impactos, adaptación y vulnerabilidad en febrero, el 4 de abril, mitigación del cambio climático, que mostró unos resultados bastante preocupantes, y pues se está programando para septiembre el reporte de síntesis general, ¿no? También es la primera vez que se vinculan la IPCC y el IPBES, que tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? Entonces, el Grupo Intergubernamental para la Biodiversidad había operado de manera separada a la IPCC, lo cual pues me suena una tontería, y apenas ahora, recientemente, empiezan a trabajar en reportes conjuntos. Bueno, pues vemos que la magnitud de estos cambios son brutales, ¿no? La concentración de CO2 ha sido la más alta que se tiene en por lo menos 2 millones de años, el subida del nivel del mar, pues son los rangos más altos en 3.000 años, y en fin, estamos hablando ya de una temporalidad pues que ni siquiera podemos comprender del todo, ¿no? Ahí pone algunas cifras de lo que se tiene que eliminar de la atmósfera en términos de CO2 de aquí a fin de siglo, pensando que la meta sería una subida de temperatura máxima de 1.5 grados, que es un escenario que empezamos a ver cada vez más difícil de alcanzar, no imposible, todavía estamos a tiempo, pero bueno, no nos queda mucho margen, con lo cual lo que sucede el día de hoy y en los próximos 10 años definirá el futuro de nuestra habitación en el planeta, ¿no? Esto que se tiene que eliminar equivale a todo el CO2 emitido por Estados Unidos, China, Alemania y Reino Unido desde la Revolución Industrial. Suena difícil, les decía, pero no es imposible. Por ahí hay muchos especialistas, uno de ellos Johan Rockström, pero tantos más, que bueno, Johan es director del Instituto Potsdam para la investigación sobre el impacto climático, y en la lista de tareas para cumplir el Acuerdo de París, se debe renunciar a los combustibles fósiles, y por ello, y esto Johan considera que es de las tareas más fáciles. Lo que es más difícil es reestructurar la economía, cambiar hábitos de consumo, defender ecosistemas, llegar a una justicia ambiental, es decir, esos son cambios que son todavía más complejos, pero sí es posible renunciar a combustibles fósiles. Bueno, por otro lado, tenemos el tema que en la última COP26 de Glasgow en el 2021, nos vamos dando cuenta cómo la ciencia, que es la base de nuestra cultura y una herencia fundamental, está siendo objeto de marginación o antagonismo sociopolítico. Se empieza a politizar mucho, y hay muchos gobiernos, pensando un poco en el de Trump, pero tantos más, que empiezan a degradar un poco esta información, a hacerla de menos, a cuestionarla. Y pues hay un problema en que no se ha sabido comunicar y explicar con eficacia a la población general la base científica del cambio climático, sus impactos y sus posibles soluciones. Es decir, tenemos una gran brecha entre lo que la ciencia está produciendo y está desarrollando y lo que la población general está comprendiendo o está de alguna manera procesando, ¿no? Por ahí está esta frase de Upton Sinclair que dice: es difícil que alguien entienda algo cuando sus ingresos dependen de que no lo entiendan, ¿no? Y es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Bueno, pues estas ya lo habrán visto 2 millones de veces, pero bueno, son las concentraciones de CO2, y vemos desde 1960 pues esta subida y cómo van sucediendo los diferentes COPs, el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, y pues la curva sigue subiendo, ¿no? Entonces por ahí pues se habla mucho de qué curva estamos tratando de aplanar, si la de la pandemia o la del cambio climático y la concentración de CO2. Y después tenemos pues la tarea, yo creo, de estar al día de cómo estas concentraciones y estos datos y estas tablas que ya las tenemos en el imaginario colectivo están actuando el día de hoy, y qué pasa a raíz del COVID. Se ve un poco disminuido, pero enseguida se levanta un poco las restricciones y empiezan a subir otra vez de nuevo, y quizás con una mayor ímpetu estas concentraciones.
también empezamos a ver cosas que sí, fenómenos que sí repercuten ya en una población general, como los meses más cálidos del récord que se tiene desde que se evalúa en observatorios el clima, ¿no? Por ejemplo, el incendio de Oregón, bueno, incendios hemos tenido por todas partes del mundo, Australia, California, cada vez más, con costos pues sociales, ambientales, económicos muy fuertes. Y bueno, también por otro lado empezamos a ver unas sequías brutales. Por ejemplo, esta es la primera vez que la planta hidroeléctrica de Hayat cierra turbinas desde su construcción en el 67, esto en el lago Oroville de California. Y así empezamos a ver sucesivamente cada vez más fenómenos de este tipo. También está, bueno, esta es una de las más importantes encuestas que se han hecho sobre percepción de cambio climático y opciones de solución. Es uno de los más recientes y más amplio, les decía, ejercicio de estudio de opinión global. Estos datos se publicaron el año pasado, 27 de enero. Se tuvieron 1.2 millones de respuestas de distintas edades, 50 países, que representan una población del 56%, ¿no? Con distintos idiomas incluidos. Y 59% de la población global piensa que hay que hacer todo lo necesario y con urgencia. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí una ventaja, ¿no?, operativa, en que más de la mitad de la población lo está contemplando como algo grave. Y después tenemos algunos factores como el nivel educativo, que mientras con educación postsecundaria o más, pues apoyan estas medidas, y quizás la edad también empieza a ser un factor. Cuando 70% de la población de menos de 18 años lo contempla como un problema, y lo podemos ver en la participación activa de jóvenes, pues muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando menores de 14 años que están siendo la voz pues de esta generación que está hablando, está siendo muy vocal al respecto del cambio climático, ¿no? Y solo 58% de los mayores de 60 lo piensan como un problema que hay que abordar o hay que atender. También hay que contemplar que los gases emitidos tienen historia, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero bueno, es importante recordarlo porque lo que estamos viviendo hoy pues es consecuencia de lo que se emitió pues ya varios años atrás. Entonces, lo que estamos viendo es un problema que queramos meter el freno hoy, pues eso o sea, tenemos que hacerlo ya para poder llegar a las consecuencias que se buscan. Y del lado derecho estamos viendo pues algunas acciones para como un diseño de estrategias de cero carbono, en donde hay muchísimos países que no cuentan con información completa o que no tienen objetivos específicos para estas emisiones netas de cero carbono, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es importante empezar a presionar también desde otros medios que no son solamente los científicos. Por otro lado, tenemos pues qué tendríamos que hacer para tener tecnologías limpias hacia el 2030, pensando en este futuro con una subida de temperatura no fuera de control, es decir, aceptable. Y pues vemos que la energía solar, la energía eólica tendría que incrementar 4 veces, la venta de coches eléctricos, que ha sido muy cuestionada, pero bueno, de alguna manera si vamos sumando todas estas contribuciones, pues tendría que incrementar 18% hacia el 2030, etcétera, ¿no? Entonces vemos que pues que hay mucho trabajo por hacer y muchas cifras ya, es decir, ya tenemos información suficiente como para poder actuar. Por otro lado, estamos también entendiendo que cuanto mayores sean las emisiones acumuladas, mayor será la proporción de ellas que permanecerá en la atmósfera. Es decir, la capacidad que tienen el océano y la tierra para poder captar este CO2, pues mientras más aumenta, menos tiene potencial, ¿no? Si estamos en un escenario relativamente bajo, pues tiene todavía un potencial de 70% de captación de ese CO2, pero si nos vamos hacia un escenario mayor, pues ya estamos hablando de un 30%, entonces esa acumulación tiene un efecto en las estrategias y las políticas asociadas. Y dentro de todo esto, además, tenemos un nuevo escenario global, por un lado pandemia y por otro lado un estallido bélico que pues nos ha sacudido al mundo entero,
por qué se dan cambios en las condiciones de contorno o de contexto del sistema de la acción climática, ¿no? La pandemia, pues vemos que está en remisión, aunque de manera lenta e incierta, más de lo previsto. La vacunación global sigue siendo muy desigual. África sigue teniendo unos problemas brutales para poder conseguir la vacunación. La inmunidad resultante es poco predecible por las variantes. En América Latina ha sido una zona particularmente golpeada por el COVID-19 y hay profundas implicaciones intersectoriales de largo plazo, como pues la falta de financiamiento a acción climática que a lo mejor se tenía contemplada y pues el saldo final todavía no se tiene muy determinado. Por otro lado, pues nos pega el conflicto bélico, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, que además de ser una tragedia humana inductora de cambios geopolíticos, sociales y económicos imprevistos, profundos y por lo visto duraderos, hay un impacto en costos de energía, alimentos, materias primas, y esto nos empieza a hablar de los procesos de globalización, que ya no solo podemos centrarnos en lo local, sino que tenemos que entender esta relación entre lo local y lo global. Esto habla de un redireccionamiento de inversiones, incluyendo las climáticas, y un compromiso más profundo de cooperación internacional sobre las bases multilaterales que se han venido trabajando. Y bueno, todo esto nos lleva a narrativas urbanas. ¿Por qué las ciudades? Estas son unas gráficas que desarrolló el C40 para hablar un poquito de por qué la importancia de las ciudades para hablar de cambio climático. Han sido centros de comercio, cultura, innovación. Las grandes ideas se han desarrollado ahí. Por otro lado, son las zonas que son muy vulnerables, ¿no? Los efectos del cambio climático de los que hablábamos ya empiezan a afectar al 70% de las ciudades y pues más del 90% de las zonas urbanas son costeras, con lo cual pues empiezan a entrar en crisis. También genera daños financieros severos, ¿no? Efectos que están pues minando la posibilidad de los gobiernos de abordar estos efectos hidrometeorológicos particularmente. Y después, pues que vemos que las ciudades no están ralentizando. Hay unas que empiezan a encogerse, ¿no? Las famosas shrinking cities, pero básicamente muchas de ellas están captando mayor población porque hay una migración hacia la industria de servicios y se empieza a dejar de lado lo agropecuario en términos de población, ¿no? No en cuanto a la industria en sí, pero pues se ha ido monopolizando, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues en la ciudad está el corazón de la oportunidad, ¿no? Porque la densidad urbana, las estrategias, los costos de implementación, en fin, los temas de la escala presentan oportunidades que hay que contemplar. Además, bueno, todos sabemos, ¿no? Que existen esta serie de documentos, de estrategias internacionales, globales, como son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vemos aquí, que probablemente todos ya, espero, ya conozcamos, al menos hayamos oído hablar de ellos. Pero bueno, claro, esto todavía no permea a todos los sectores de la población. Y también por otro lado, pues tenemos la agenda urbana, la nueva agenda urbana, y que sigue siendo un gran desafío ver cómo llegar, cómo pasar de estos objetivos que todos deseamos a su implementación. Es decir, hay una gran brecha todavía para poder vincular esto con la práctica y la ejecución de proyectos específicos. Tenemos estas narrativas urbanas que hemos ido desarrollando históricamente, como estos cuadros, bueno, por un lado Goethe o Carl Friedrich, ¿no? Que nos muestran la relación que hemos sostenido como narrativa urbana con la naturaleza, ¿no? Que ha sido una de asombro, de vinculación, de interés, y el tema sociedad-naturaleza es muy importante para poder hablar de cómo resolver el cambio climático. Entonces, por un lado tenemos esa postura y por otro tenemos esta condición binomial de donde por un lado le tememos por los efectos que pueden causar en nuestras comunidades y nuestros espacios, ¿no? Como un huracán, en fin, lo que ustedes quieran, o por otro lado este afán que tenemos de controlarla y de que se comporte de la manera que esperamos y podemos predecir, cuando pues eso claramente no es posible ya. Por otro lado, pues las ciudades que surgen históricamente como productos directos de los medios de concentración de riqueza,
en algún momento pues se empiezan a deslindar, muy cercano a la revolución industrial, de su conexión directa con los recursos naturales que sustentan esta urbanización. Se empieza a expandir y empezamos a perder el vínculo de dónde vienen pues toda la materia prima, los recursos de los que requerimos para poder operar en el contexto de urbanización planetaria en el que estamos, ¿no? Y entonces, en el momento en que nos olvidamos de esa finitud de la naturaleza como recurso, es que empiezan las crisis, y bueno, esto se da alrededor de la década de los años 70, donde empiezan a surgir pues la definición de sostenibilidad, en fin, todos estos documentos que empiezan a preocuparse, ¿no? La gran crisis energética que se dio alrededor del 73, y que nos dicen, bueno, pues no podemos seguir así y básicamente más bien requerimos de estos recursos naturales para poder sostener las economías que nos han caracterizado industrializadas, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos de estas narrativas urbanas, como por ejemplo la ciudad como un huevo, que nos presenta Cedric Price, ¿no? Como cómo era la ciudad antigua, como un huevo cocido. Hacia el 17, 19, los límites empiezan a difuminar, un huevo frito. Después la ciudad moderna, pues ya es un huevo revuelto con múltiples centros y yema por todos lados. O la visión de Howard Odum, ¿no? Este urbanista que nos habla de la ciudad como una especie de condensador metabólico en donde entran algunos recursos, algunas información, datos, bienes y personas y se conectan casi de una manera como si fueran circuitos, ¿no? Y que empiezan a hablar del metabolismo urbano, que también hoy pues tiene mucho peso en la manera en que gestionamos nuestros territorios. Por otro lado, está gente como el geógrafo Jan Gottman con el libro Megalópolis, que nos dice, y vean el mapa que presenta, donde el mundo se está ya representando de una manera conectada, que nos indica que debemos abandonar la idea de la ciudad como unidades organizadas de asentamiento denso, donde la gente, las actividades y los bienes están concentrados en un área pequeña, separada de su entorno no urbanizado. Es decir, nuestra propia definición de ciudad está en crisis el día de hoy. Y hay que empezar a hablar de ella y redefinirla también. Cada ciudad en una región se extiende muy lejos alrededor de su núcleo y crece en medio de una mezcla coloidal e irregular de paisajes rurales, suburbanos. Se funden amplios frentes con otras mezclas de tejidos de alguna manera similares pero diferentes, que pertenecen también a los barrios suburbanos de otras ciudades. Y esto es pertinente entenderlo porque muchas veces se empieza hablando de cómo la población del mundo está siendo cada vez más urbana, pero eso no quiere decir que se va a parecer ni a Manhattan, ni al Zócalo, al centro histórico, sino que son estas combinaciones que uno puede ver cuando va en una carretera hacia cualquier lado y que no sabes pues dónde acabó la ciudad, dónde empieza, ya es una combinación, son procesos de urbanización. También nos habla de ellos el griego Konstantinos Doxiadis en su documento Ecumenópolis hacia 1967, donde se pueden ver estos grandes corredores, ¿no? Donde las ciudades se conectan entre sí con mayor o menor densidad, o el geógrafo Earl Ellis con su idea de antromas, ¿no? Y cómo históricamente pues, se ha ido diversificando la manera en que urbanizamos el planeta, cada vez extendiendo estos formatos y que son cada vez más diversos, ¿no? Aquí hay algunos documentos que empiezan a hablar de cómo el urbanismo, la arquitectura, el paisaje, la geografía, empiezan a hablar de temas planetarios, la importancia de hablar de la escala planetaria porque es a la que afecta, es decir, el cambio climático tiene indiscutiblemente una escala global, y cómo podemos irlo aterrizando hacia lo local, ¿no? Que es donde podemos tener una incidencia pues mucho más pertinente, ágil y urgente. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Neil Brenner, con su libro de Hacia un estudio de la urbanización planetaria, Hashim Sarkis, que fue el director de la Bienal de Venecia de Arquitectura anterior, donde se cuestionaba cómo viviremos juntos, y que tiene esta publicación de El mundo visto como un proyecto arquitectónico que viene de arquitectos y urbanistas como Buckminster Fuller, entre otros, ¿no? Está el libro Urbanismo Ecológico, que se convirtió en un referente en 2012 a 2016, y recientemente que salió el libro Urbanismo Ecológico en América Latina, y luego pues ecologías proyectuales, geohistorias, cómo empezar a entender narrativas hacia el cambio climático que nos permitan imaginar cómo es el mundo, cómo sería un mundo en el que esto está empezando a resolverse y no se había todavía imaginado.
Entonces, pues bueno, eso es una tarea que empezamos los arquitectos y urbanistas a entrarle, pero todavía muy tibiamente. Con esto pasaría al tema de pensamiento sistémico, que me parece cada vez lo encuentro más útil como un marco de referencia, una herramienta, entendiendo que nuestra situación actual de desarrollo pues se inscribe en un universo de evoluciones, crisis, inestabilidades y estado dinámico, ¿no? No nos estamos quietos ni los ecosistemas ni los socioecosistemas. Y los estudios sobre la problemática ambiental ponen de manifiesto de manera reiterada la insuficiencia de metodologías tradicionales para poderlos entender y desarrollar. Entonces, estos estudios integrados entre diversas disciplinas nos permiten abordar la complejidad de los sistemas ambientales que involucran al medio físico-biológico, a la organización social, a la producción, la política, la economía, entre otros tantos ámbitos. Entonces, pues ya no nos sirve estar pensando en disciplinas separadas una de la otra, porque no abordan los problemas complejos en los que nos estamos enfrentando. Y un sistema complejo es una representación de un recorte de esa realidad conceptualizado como una totalidad organizada, en la cual los elementos que forman parte de ese sistema pues no se pueden entender de manera separada, no se pueden estudiar de esa manera y se requiere de interdisciplina para poderlos abordar. Y aquí hay un par de ejemplos. Esto viene de la teoría general de sistemas que plantea Ludwig von Bartholomä inicialmente, que luego se ha ido desarrollando por muchos otros. Jay Forrester, por ejemplo, ¿no? Desde la Universidad de MIT, pues han tenido un trabajo importante en este sentido. Y el pensamiento sistémico pues se ha vuelto este enfoque que estudia la manera en que los sistemas influyen entre sí dentro de una entidad o sistema mayor, donde los componentes, sus interconexiones y funciones se estudian de manera holística, integral o circular, a diferencia de un enfoque de aislamiento y linealidad que había caracterizado pues toda la etapa de modernidad y del desarrollo, el boom, digamos, y expansión fuerte de las ciudades. Se asocia con términos como sistemas abiertos, flexibilidad, adaptabilidad, resiliencia, múltiples estados de equilibrio y ciclos de retroalimentación. Pensar de esta manera nos revela formas y métodos que nos permiten abordar la complejidad y nos permite abordar también algo que es muy importante, esto que les hablaba hace un momentito, de las múltiples escalas de manera simultánea. Facilita las prácticas multidisciplinarias o interdisciplinarias y contribuye a este trazado de la sostenibilidad urbana. Distingue también un pensamiento lineal, ¿no? Hacia uno no lineal que pues se caracteriza por la confluencia de múltiples procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es que se está convirtiendo en una nueva manera de entender cómo gestionar, tomar decisiones, implementar proyectos y avanzar desde una manera también experimental, porque no es fija, ¿no? Y hemos trabajado mucho hacia documentos que son estáticos, el mismo organismo, sus planes de desarrollo nunca se acaban de cerrar y no hemos todavía logrado inventar algo que pueda ir con la velocidad con la que los sistemas empiezan a entenderse u operar. Y lo mismo pasa con la arquitectura, con objetos estáticos y con procesos con planos que están estables y que al final del día pues no termina un proyecto ahí, sino que son todos procesos, ¿no? Es indiscutible que el cambio es inevitable. Vamos a entrar un poquito más al término de resiliencia. Aunque hoy detengamos los procesos que promueven el cambio climático, pues ya sus efectos son evidentes y hay necesidad de mitigar y de adaptar. Y cuando las ciudades las empecemos a entender como entes dinámicos con sistemas de autoorganización y múltiples estados de equilibrio, el concepto de sustentabilidad se va a ver modificado. Por lo tanto, en lugar de aspirar a una forma y espacialidad idealizada, que normalmente lo hemos hecho así, asociada a servicios de ecosistemas, la sustentabilidad se enfrenta a la necesidad de incrementar su capacidad de resiliencia y por lo tanto la sustentabilidad empieza a requerir más de la resiliencia debido al cambio climático. Y la ecología ha sido una de las disciplinas que se nos han adelantado porque tienen una mirada transversal, capaz de articular de manera comprensiva todas las escalas de trabajo, que ofrece una posibilidad de interrelacionar estos sistemas relevantes en un proceso, ¿no? Y sobre todo la ecología reciente de los últimos 30, 40 años, ¿no? Que va más allá de lo que se denomina ciencia normal, newtoniana, kuhniana, hacia que se buscaba la estabilidad, la predicción, la certeza, hacia uno que se va dando cuenta de
un entendimiento postnormal de la realidad, donde se observan cambios dinámicos de ecosistemas y por lo tanto pues la adaptabilidad, flexibilidad y resiliencia también empiezan a obtener un mayor valor. En el 2019 publicamos desde la Oficina de Resiliencia Urbana este documento con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que se llama Ciudad Resiliente, Retrospectiva y Proyección de una Ciudad Invulnerable, que lo pueden descargar gratuitamente desde la página de la Secretaría. Se define básicamente, bueno, se toma la definición que usa el gobierno de la Ciudad de México en su Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, publicada en Gaceta Oficial, que dice que es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad o sistema potencialmente expuesto a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse del impacto y efectos de un fenómeno perturbador en un corto plazo de manera eficiente. Esta definición, y bueno, y saliendo fortalecido del evento, ¿no? Lo cual lo hace todavía más importante. Esta definición viene de la ecología, C.S. Holling, ¿no? Este canadiense ecólogo, quien la plantea y la postula inicialmente, y se aleja de la resiliencia en ingeniería, que tiene más que ver con comportamientos cerca de equilibrio, ¿no? Un poco como el resorte, ¿no? Que busca diseños óptimos y que si estiras el resorte demasiado, pues ya no regresa a su estado inicial. Mientras que la resiliencia en la ecología tiene un enfoque en mantener la existencia del funcionamiento, ¿no? Entonces mide la fuerza del refuerzo mutuo entre procesos y esto le permite, pues justamente, salir fortalecido de estos eventos. Y bueno, la resiliencia simplemente es una capacidad que nos permite abordar el riesgo, ¿no? El riesgo entendido como la combinación entre un peligro, la exposición que tenemos ante ese peligro y qué tan vulnerables somos en general. Y esta es la construcción del riesgo, que normalmente es una construcción social, porque pues depende de dónde nos colocamos, con qué materiales, un reconocimiento de nuestro nivel de vulnerabilidad y un conocimiento de ese peligro. Entonces, pues se habla de que son riesgos construidos socialmente. También nos explica la resiliencia que es imposible eliminar el riesgo, siempre va a existir un riesgo residual, si se quiere, y que por lo tanto la ecología nos ayuda a entender que se debe aspirar a fallar de la mejor manera. Aquí hay una jiribilla en inglés que me gusta mucho porque habla de fail safe, cuando se decía que no va a fallar algo, hacia safe to fail, es decir, seguro va a fallar, pero va a fallar de manera segura, ¿no? Es un cambio de pensar la manera en que gestionamos nuestras ciudades. Y bueno, pues se requiere resiliencia para enfrentar este futuro cambiante e incierto, que además tiene que ver con la guerra, con la pandemia, las pandemias, lo que estamos viviendo y seguiremos viviendo, ¿no? Por lo tanto, se busca la minimización del riesgo a través de medidas, la implementación de medidas de no arrepentimiento, es decir, que los proyectos o las estrategias o los planes cumplan múltiples funciones para que no nos arrepintamos de hacerlas, porque no son monofuncionales, ¿no? Y bueno, esto requiere una nueva serie de consideraciones en la planeación urbana y en el diseño de las ciudades para adaptarse a los riesgos que vienen, y esto es una nueva manera de pensar con herramientas, marcos conceptuales, participación de muchos sectores y actores que todavía no tenemos tan procesado, ¿no? También sabemos que los efectos e impactos del cambio climático van a ser más severos en países con extrema inequidad social. México no es exento a ello. Vimos las últimas cifras del Coneval, pues muy cercanas a la mitad de la población en estado de pobreza, lo cual nos deja en un estado de vulnerabilidad importante. Además, bueno, de las implicaciones que tiene toda esta urbanización costera, que sabemos que tiene un riesgo de inundación. ¿Y qué se está proponiendo? Pues una visión proactiva. Es decir, si hemos pasado históricamente de un modelo de crisis a crisis no responsivo a uno reactivo, que afecta te embate un problema, aumento de temperatura a nivel del mar, aquí están solamente algunas, ¿no? Que pasa de crisis a soluciones temporales a uno proactivo, que es de crisis a soluciones integrales que se adelantan los problemas, ¿no? Y también está el tema del pluralismo y la inclusión, porque es muy fácil hablar de todo esto si no hablamos de las distintas condiciones, no solamente de un solo ser humano, sino la diversidad, la pluralidad de seres humanos y de especies que nos caracterizan, ¿no? Como habitantes del mismo entorno planetario. Aquí hay algunos libros que me parecen muy interesantes. Está el libro de Arturo Escobar, Diseños para un Pluriverso, ¿no? Interdependencias radicales
autonomías e invención de mundos, narrativas globales. Está Donna Haraway con generar parentescos con especies y entre humanos para seguir con el problema. Ella dice, no hay que resolverlo, es que hay que seguir con él, ¿no? O estas otras que son las ciudades y los espacios de lo político y la ética de lo urbano. Y pues si lo vamos leyendo así, también vemos que la historia, la gestión, la planeación ha sido narrada en gran medida por una visión occidental de hombre blanco, y es imperativo el reconocimiento y valoración de la pluralidad de formas de vida, creencias, aspiraciones y hábitats entre los que debemos vivir y convivir colectivamente. Esto a su vez implica reconocer que todos diseñamos, todos gestionamos y todos planeamos de alguna manera. No quiere decir que se haga de una manera específica, pero todos lo acabamos haciendo, especies, animales, es decir, cualquier especie, pero también los seres humanos. Hay varias posturas de cómo podemos empezar a abordar la pluralidad, no desde una posición solo de consenso, sino que tenemos que empezar a tomar en cuenta pues la falta de acuerdos en la que estamos sumergidos, ¿no? Y aquí está el trabajo de la socióloga Chantal Mouffe con su pluralismo agonístico, ¿no? Y pensar el mundo políticamente, algunos eventos que están sucediendo y siguen sucediendo a nivel internacional, sea en Santiago de Chile, que en Beirut, que la que ustedes quieran, que empieza a haber insurrección, que empieza a haber gente que no, y grupos, colectivos, comunidades que no han sido escuchados o que no han sido tomados en cuenta, y que empiezan inclusive a definir los mapas políticos de las elecciones. Está como ejemplo las votaciones en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no? Que quedara Trump, o la salida, el famoso Brexit, ¿no? En fin, entre tantas otras. También tenemos fenómenos que son reflejo de este tipo de problemas urbanos, como la marginación social. Esto es el caso mexicano de Santa Fe, ¿no? Donde tenemos una disparidad absoluta que la divide un muro, literal, ¿no? En una de las barrancas, en donde ambas modelos de ciudad dormitorio pues están subidos en una barranca que tendría que tener un valor ambiental, que pues básicamente incluso vemos pasto, ¿no? Que ya no es sostenible su riego, etcétera. Y bueno, los problemas de feminicidios no son exclusivos de nuestro país, pero que son particularmente agudos y que ya no podemos permanecer en la ceguera y en la ignominia de este tipo de problemas. Por último, hay un problema de inclusión en el sentido que nos hemos entendido separados, ¿no? Lo ambiental de lo urbano. Y si ustedes buscan naturaleza en Google, van a ver lo que sale. Es muy curioso lo que Google define como naturaleza, ¿no? Porque es como una naturaleza prístina que ya estamos viendo que casi ya no existe. Hemos tocado casi todos los puntos del planeta en esta era del antropoceno o el capitaloceno, como se le quiera empezar, o el noceno, que es el nuevo que se empieza a utilizar. Sin embargo, no podemos seguir actuando con esta diferenciación. Probablemente han visto esto en redes sociales, que la gente conoce mucho más de especies respecto a los logos de empresas que a los nombres o a las mismas especies que están representando estos logos, ¿no? Entonces vemos que estos binomios, sociedad-naturaleza, urbano-ambiental, ciudad y como se le quiera llamar a lo rural o a lo etcétera, ya no están siendo útiles. Se deberían de empezar a asumir, y esto pues ya son muchos teóricos y bueno, personas en el mundo que empiezan a decir, pensémoslo de manera universal, ¿no? En una continua, en un proceso de coproducción y una recíproca dependencia uno del otro. Y de nuevo, pues esto requiere procedimientos metodológicos, estrategias narrativas, incluso lenguajes conceptuales nuevos, porque hablamos en distintos idiomas en el mundo, ¿no? Por último, quisiera hablar de la visualización gráfica, bueno, más bien en la tercera parte de la presentación y última, en las oportunidades de implementación, pues hay un gran potencial en visualizar los problemas, ¿no? Es algo que los diseñadores, llámese urbanistas, paisajistas, arquitectos, podemos hacer, porque somos, y geógrafos, porque somos todos los que abordamos las disciplinas espaciales. Pues la visualización se vuelve indispensable para comunicar, para difundir, para tomar decisiones con información que entra de otra manera a una tabla de Excel, a un reporte
del IPCC, que quizás no cualquiera o tenga acceso, o el tiempo incluso, ¿no? O la capacidad de poderse sentar a hacerlo, incluso por supervivencia propia, pues que tenemos que empezar a hablar desde otras perspectivas. Entonces, bueno, pues aquí hay algunos ejemplos que desde la Oficina de Resiliencia Urbana y desde mi actividad académica en la Facultad de Arquitectura hemos ido trabajando para poder entender, por ejemplo, el cambio de la Ciudad de México, bueno, el valle, la cuenca del Valle de la Ciudad de México, de 1521 a hoy es uno de los cambios más radicales que se han dado en un contexto urbano, pero si fuimos capaces de cambiar tan radicalmente un sistema de humedales, someros y de, en fin, este dinamismo de ciudad a lo que es hoy, también tendríamos que ser capaces de pensar un futuro bastante distinto, ¿no? Tenemos el potencial de hacerlo. Si tenemos potencial de hacerlo mal, podemos hacerlo bien. Y pues también creo que se tiene que dejar atrás el paradigma del ser humano como la medida de todas las cosas para adentrarnos en territorios más vastos e incorporar un entendimiento del metabolismo urbano, de dónde viene el agua, que es uno de los grandes problemas en casi cualquier ciudad del mundo, a dónde van nuestros residuos, etcétera, y abordar múltiples escalas de tiempo y espacio simultáneamente, ¿no? Tiempo también histórico. Por ejemplo, entendernos en el eje neovolcánico transversal, donde se alberga uno de los sistemas de ciudades más importantes del país, ¿no? Concentra, pues, Guadalajara, Tepic, Colima, ahí ven ustedes, ¿no? León, Santiago de Querétaro, bueno, Pachuca, Tlaxcala, Ciudad de México, obviamente, Toluca, Puebla, en fin. Pues nos ubicamos ahí en ese cinturón volcánico porque era fértil, porque había agua, pero luego se nos olvida que es sísmico. Entonces, nos hemos desvinculado del territorio de una manera preocupante que no va a conducir a poder resolver los temas de cambio climático que atañen a este módulo, ¿no? También hay que desarrollar nuevas metodologías. Nosotros hemos desarrollado una que se basa en el trabajo de Ian McCarg, paisajista, arquitecto paisajista y urbanista, que lo trabajaba por análisis de capas, y entonces, bueno, lo que estamos nosotros poniendo a prueba es un proceso de investigación como diseño, diseño como investigación, donde no es una etapa la investigación previa al diseño, sino que es constantemente un ir y venir en un ciclo, ¿no? Se va diluyendo, donde todos son diferentes momentos en un mismo proceso de proyectar, y vamos viendo aspectos ambientales, urbanos, calidad de vida, riesgo, vulnerabilidad, poniéndolos en contraposición para poder hacer una lectura de eso y después arrojar soluciones. Es decir, que si no lo visualizamos primero, no somos capaces de encontrar esos vínculos. Es decir, el proceso de diseño se vuelve generativo de la misma propuesta, no una comunicación a posteriori, ¿no? Y después, pues la importancia de los satélites que rodean nuestro planeta y que nos han permitido tener un entendimiento mucho más claro de los sistemas a escala planetaria y también local. Toda la información del remote sensing, que bueno, tenemos una cantidad de información y datos el día de hoy que ya no sabemos ni cómo utilizarlos, ni dónde, ni con, ¿no? O sea, se ha vuelto muy difícil, pero que tendríamos que estar aprovechando. Podemos analizar las corrientes como nunca se habían visto antes, la temperatura y salinidad del mar, del agua, los satélites que orbitan el planeta el día de hoy es una locura, y pues no pueden permanecer esa información ahí. Si somos profesionistas que abordamos ese tipo de problemas, pues tenemos que encontrar las maneras de poderlos utilizar. Las nubes de puntos, esto ya se puede hacer en un tiempo récord, ¿no? Este levantamiento es una nube de puntos que la toma una cámara en un dron, y en nada tenemos este nivel de información que es tridimensional. También, por otro lado, están los procesos integrales, donde se contemplan múltiples actores y una visión a largo plazo, como son los procesos de Resilient by Design y Rebuild by Design, que son dos iniciativas a partir de crisis, sobre todo de huracanes en Estados Unidos, en San Francisco y Nueva York, en donde se empezó a pensar, bueno, pues cómo se hacen cómo funcionan los actores, cómo operan entre sí, y empiezan a generar una estrategia diseñada para poder abordar esa complejidad de actores que están involucrados, que no solo financian, toman decisiones, forman parte, lo habitan, etc. Por otro lado, vamos a hablar penúltimamente, digamos, ya para ir cerrando, la planeación estratégica, ¿no? Se tienen que repensar los posibles múltiples roles de las infraestructuras, no como una cuestión de ideología disciplinaria, sino de inteligencia colectiva.
y el reemplazo y rediseño de las infraestructuras el día de hoy, que empiezan a llegar a su fecha límite, es decir, todo material tiene una vida útil y empiezan a llegar muchas de ellas en Estados Unidos, sobre todo, que fueron de los primeros en expandir sus redes infraestructurales en un nivel muy importante, pues empiezan a necesitar cambios y no estamos tan lejos tras demás de llegar a esos límites. Entonces es una gran oportunidad para cambiar de estas infraestructuras duras, puramente ingenieriles, hacia infraestructuras más suaves, que involucran vegetación, que es más barata, que funciona, que ofrece muchísimos beneficios y son además más flexibles. Cada vez es menos costeable la ingeniería, como las grandes diques, los grandes compuertas para evitar las subidas del mar, etcétera. Entonces, más que forzar esa reinstalación de los sistemas urbanos una vez que embate un desastre o que quiebra una infraestructura, tendríamos que estarnos enfocando en proyectos infraestructurales específicos que ataquen situaciones urbanas desde la multifuncionalidad, cuestionándonos qué otros servicios adicionales puede proveer a la sociedad el proyecto, plan, estrategia, lo que sea que estemos trabajando, ¿no? Que hay algunos ejemplos de proyectos que empiezan a contemplar lo ambiental, lo social, lo infraestructural, a largos plazos, a cortos plazos y a distintas escalas, ¿no? Esto es para Manhattan, donde decidieron no invertir en grandes compuertas, sino en procesos de paisaje, como esta estructura de ostras que ralentiza los flujos de agua, genera empleos, en fin, ¿no? Tiene múltiples beneficios. También están referencias internacionales como el Plan Tormenta de Copenhague, ¿no? El Cloudburst, en donde las calles empiezan a funcionar también como una infraestructura hídrica, entendiendo que pues va a llover más, como en muchos lugares del mundo, mientras algunos tendrán más sequías, por ejemplo la Ciudad de México y tantas otras más, nos va a llover más y más concentrado, donde podemos darle cabida al agua, si no es que la queremos en nuestras propias casas, espacios, equipamiento, etcétera, ¿no? Y para ir cerrando algunos proyectos en los que hemos trabajado, este es uno que se trabajó junto con el doctor Luis Zambrano para el Río de los Remedios, ¿no? Para ver qué se podía hacer con esta infraestructura. Se habló de restauración, de movilidad, aspectos ambientales, se hizo una serie de talleres con la gente que ahí habita para entender las posibilidades y sus propias opiniones. Se trabajó una síntesis de problemáticas en un río que es muy complicado porque tiene un nivel de contaminación brutal y se determinó que no se podía hacer un parque lineal, que era lo que nos pedía la Secretaría de Medio Ambiente y la del ISACMEX, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Pues no se puede habitar ese espacio al lado del río por el nivel de contaminación, es imposible, es dañino para cualquier persona, con lo cual hicimos una propuesta que no les gustó tanto, ¿no? Porque no era lo que ellos esperaban y bueno, pues a veces toca decir esto no es factible, ¿no? Esto era un poco lo que proponíamos, pero alejado de la zona del río principal y pues conduciendo ciertos caudales que con bioremediaciones se podían volver más habitables, ¿no? o con poder convivir con ellos. Este proyecto es un proyecto que trabajamos para GIZ, se llama BioCities, se trabajó para 3 zonas costeras. Son planes de acción para integrar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el desarrollo urbano costero, que se ha dado muy poco en el país todavía, esta vinculación entre lo ambiental y lo urbano a nivel diagnóstico y a nivel estrategias. Y lo trabajamos para Bacalar, para Boca del Río y para Los Cabos a gran escala, con muchos actores y muchos sectores de la población. Se entregó y ya está publicado. Ya no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, se hizo una metodología de proceso, se diseñó esta metodología de la mano de los que financiaban y de los mismos actores locales para llegar a una serie de proyectos donde invertir. No tenemos mucho dinero, pues donde invertimos que tenga el máximo rendimiento en términos de este tipo de estrategias, ¿no? Y aquí algunos de los talleres que se llevaron a cabo para poder determinarlo. Aquí están algunas de las acciones y pues se llegaron a proyectos específicos que ahora van a pasar una etapa de desarrollo, financiamiento y diseño, ¿no? Esto es para las 3 zonas o regiones que les comentaba y que tienen un valor ambiental importante. Por otro lado, la academia tiene un rol vital en esto, ¿no? En la imaginación. Estos son proyectos que desarrollamos en el seminario que tenemos en la Facultad de Arquitectura, un grupo de profesores y yo en el Laboratorio de Entornos Sostenibles, del cual formo parte. Se llama Intersticios, que busca trabajar en los intersticios de las disciplinas del diseño, ¿no? Abriéndose, es abrir una caja de Pandora, porque acabamos haciéndolo relativamente mal, pero los chicos y chicas acaban aprendiendo otras maneras de gestionar la ciudad, otras maneras de imaginar la vivienda, otras maneras de imaginar
la habitabilidad y sus propias prácticas, ¿no? Entonces, si hay un lugar donde podemos poner a prueba estas ideas, es en la academia. Y creo que es importante. Eso se trabajó en Jojutla, trabajamos en Mérida, Yucatán también, entendiendo toda la complejidad hídrica con la que cuenta el agua subterránea, la intrusión salina, la contaminación por los efectos de lo agropecuario, en fin, y se generaron unos proyectos que iban respondiendo a una escala local con un énfasis pues regional bastante importante, ¿no? La otra fue en Tizayuca, Hidalgo, y bueno, pues ahora trabajamos en el Cerro del Peñón, que es estos proyectos, y bueno, ahora estamos en distintas partes de la Ciudad de México analizando posibilidades para poner a prueba estas ideas, ¿no? También hemos trabajado un libro que está pues, en proceso de dictaminación, si entiendo bien, que es de distritos hídricos. Es una serie de proyectos en los que entendemos que si trabajamos una escala distrital, podemos lograr mejores beneficios. Esto se está poniendo a prueba en Tacubaya de manera de investigación aplicada y pues estamos impulsando un proyecto en la zona de Coapa que tiene grandes inundaciones para que los actores, sobre todo las universidades que ahí se encuentran, y los actores comerciales y los vecinos puedan llegar a un acuerdo y lograr una serie de proyectos que sean en beneficio pues de todo un distrito, ¿no? A través del agua. Es un proyecto que financió la Universidad de Harvard. Y pues comentarles brevemente 3 proyectos muy rápidos, solo son algunas imágenes. Este es el proyecto de La Quebradora, el Parque La Quebradora en Iztapalapa, que se trabajó con el Instituto de Investigaciones Sociales ya hace bastantes años, en el 2016 al 17-18, que ganó el premio Lafarge-Holcim Awards por primera vez en México. Se ganaba este premio no solo a nivel Latinoamérica, sino también global, y es porque era un proyecto muy noble, en una zona, en un vaso regulador en la base de la Sierra de Santa Catarina, justo en una zona donde se inunda, donde que ven como en amarillo abajo, es Santa María Aztahuacán, abajo de la avenida Ermita Iztapalapa, que tiene unas inundaciones brutales. Y el agua que escurre por la avenida de las Minas y todas estas vialidades que han sido ya todas pavimentadas de manera, pues inicialmente irregular y se han ido regularizando, pues conducen a que esas inundaciones se vayan a las zonas más bajas. Y lo que hace este proyecto es tratar de traer esas aguas, llevarlas a este vaso regulador que tiene un potencial brutal para captación de agua, siendo que es basáltico, ¿no? Su geología lo permite estar a la orilla del lago, con lo cual es justo donde se dan todas las fracturas de la piedra volcánica con respecto a los sedimentos lacustres. Y bueno, pues vean cómo se veía antes, un terreno baldío donde se llenaba de cascajo y basura, y se hizo todo un proyecto para incrementar su capacidad de regulación de agua, poder proponer andadores seguros y un programa importante, cultural, recreativo, deportivo. Están escasos de todo, de espacio público, no tienen agua en sus casas, entonces colocamos un montón de sanitarios para que pudieran parar en su regreso a esta zona, que es una ciudad dormitorio, para poder hacer uso de los sanitarios aquí y después poder irse a sus casas. Es un proyecto que la verdad está muy bien, pasó por una serie de procesos políticos que ahora mismo está construido, quizás no, ya perdí la pista un poco si se construyó de la manera, probablemente no, que se había planteado originalmente, pero bueno, a lo mejor algunos de los beneficios están ahí, no, solo no sabría decirlo, ¿no? Pero esto es bueno, este es este proyecto, y que se notara la piedra, que la gente supiera que lo que vale aquí, lo que empodera a esta comunidad con respecto a otras, es su posición estratégica en una zona de infiltración importante. Entonces, esto había que visibilizarlo. Esa piedra es la que vale porque es la que les permite negociar. Después, es una serie de servicios como la presencia de un fondo de cultura económica, en fin, otra serie de actividades, siendo que están proveyendo un bien a la región, a la ciudad. Este es otro proyecto que trabajé como consultora de infraestructuras verdes para el despacho Gaeta Springal. Probablemente, no sé si ya lo conocen, el parque lineal que atraviesa Granadas, atraviesa el Museo Sumaya, el Jumex. Es una zona muy desequilibrada socialmente porque tiene una zona como Las Pensiles, que tiene una historia y un nivel socioeconómico muy distinto al Mundo Carso y a los grandes edificios que se están construyendo ahí. Entonces, bueno, se generó este parque lineal en donde mi trabajo fue entender el agua, cómo podíamos hacer
la vegetación que se estaba tratando de colocar en la mayor medida posible, aunque el subsuelo está tan utilizado que costó muchísimo trabajo encontrar espacios para poder colocar vegetación, y cómo conducir el agua en este sentido. Ahí hay un jardín de lluvia que me permitieron hacer a lo largo de la vía, solo en ciertos sectores, hubo que negociar muchísimo, y no nos permitieron meter las cisternas subterráneas, con lo cual se colocaron unos tinacos elevados que permiten el riego pues de una forma mucho más, bueno, ahí por gravedad, ¿no? Para cerrar, son dos proyectos que trabajamos dentro del programa de mejoramiento urbano de SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, escala federal, para Los Cabos, y bueno, pues en zonas muy marginales, y vemos aquí al sur toda la zona turística, la administrativa, el centro, pues esto está hasta el norte donde no hay absolutamente nada, lo pueden ver en la foto de abajo, no hay calles, no hay banquetas, no hay iluminación, es decir, muchas carencias y mucha marginalidad, y construimos estos proyectos con muy poco presupuesto, con muy poco tiempo, que les denominamos Jardín de Sombras. Este es uno de ellos, con un espacio que lo que nos interesaba mucho es que fuera abierto, que no tuviera rejas, bardas, candados, que alguien pudiera apropiarse de él, sino que hubiera una apropiación colectiva del espacio, ¿no? Y buscando la sombra, se trató de poner la inclinación de los techos para tema de vientos y los huracanes, pero también para colocación de paneles solares, y que en caso de tormentas, como las sufren como pocos lugares en el país, ¿no?, embates hidrometeorológicos, tuvieran un espacio para poder colectivizar operaciones y pues incrementar su resiliencia de alguna manera. Espacios de bajo riego, de bajo mantenimiento, no hay vidrio, no hay nada, aquí no se rompe casi nada, o sea, tratamos de hacerlo lo más barato posible para la municipalidad, entendiendo que no tienen fondos para poder recibir estos proyectos, y cómo la vegetación va cumpliendo esa función microclimática para reducir el calor en esta zona y que se aproveche la mayor cantidad de horas del día. El otro proyecto que está ahí mismo, un poco más al sur, está junto a una chatarrera, junto a un relleno sanitario, o sea, es que es el residuo del residuo, y además es una zona que le pasa una escorrentía que cuando llueve, llueve con ganas y se lleva todo lo que hay ahí, con lo cual hicimos un proyecto, un proyecto ingenieril de conducción de canales, pero combinado con infraestructura verde, donde se puede, el agua que ingresa por los canales y las calles aledañas, se lleva a unos jardines de biorretención con vegetación que hace que se ralentice ese flujo y no inunde tanto la zona más baja, ¿no? Además de que provee pues un poco de iluminación y un espacio de nuevo abierto con juegos de niños, en fin, que empieza a permitir el uso en distintos momentos del año, ¿no? Y bueno, pues para cerrar esta imagen, que creemos que no importa el tamaño o la escala del plan, de la estrategia, del proyecto que se esté trabajando, si contribuye a una red, a un sistema, ¿no?, de intervenciones que van orientadas en este sentido, entonces podemos lograr el cambio que estamos pensando, ¿no? Esto es en el caso de la Ciudad de México, pero puede suceder en cualquier escala, ¿no? Cómo ir construyendo a partir de, aunque sea una banqueta, un camellón, un proyecto específico, un plan específico, ¿no? Les decía los distritos hídricos, pero ¿cómo podemos hacer de esto un sistema y contribuir de forma coordinada a un bien común? Y bueno, pues con esto termino esta presentación. Espero no haberme expandido demasiado en el tiempo y quedo atenta en caso de que haya alguna duda o comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elena. Buenísima la presentación, muy amplia, muy, pues nos abres la mente a muchas de las cosas que se pueden hacer y que tenemos que hacer. Y pues tenemos algunas preguntas, tenemos un montón de felicitaciones por la ponencia, y tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, aquí Alejandra Chang nos dice: excelente ponencia, muchas gracias. ¿Existe algún proyecto para recuperar alguno de los ríos de la Ciudad de México? Sí, sí que existen, pero los que yo he conocido, la verdad es que se quedan un poco con un presupuesto muy limitado, que es uno de los grandes desafíos, particularmente de América Latina, con lo cual se quedan en un embellecimiento y que no está mal, pero un mejoramiento de la zona y no una infraestructura verde que pudiera permitir beneficios más allá de la imagen urbana, ¿no? Entonces es desafortunado por las razones que sean. No se ha logrado, creo que se va logrando cada vez más avance, ya hay un plan de infraestructura verde para la ciudad y cada vez se empiezan a generar
más proyectos. El proyecto del Canal Nacional, estoy viendo que mencionan. Claro, existen varios proyectos y ese quizás tenía mucho más financiamiento, y sin embargo siempre nos quedamos cortos, ¿no? Estamos publicando un libro de infraestructura verde ahora mismo, hicimos un análisis de muchos proyectos en América Latina y vemos que en América Latina nos seguimos quedando cortos de las posibilidades y no es una gran inversión mayor, simplemente es un diseño estratégico mucho más inteligente, ¿no? En el sentido multiactor. Entonces, no es que estén mal, pero siguen siendo muy parciales los beneficios que ofrecen y eso los vuelve un poco débiles en mi perspectiva. Todavía hay muchísimo que se le puede exprimir, ¿no? Muchísimo, muchísimo, sí. Oye, y aquí, bueno, una pregunta relacionada a ese, Gabriel nos dice que sí si tiene pensado replicar algunas de estas soluciones para el Estado de México. Sí, de hecho, pues estamos ahorita trabajando con Tultitlán, con el municipio de Tultitlán, estamos desarrollando 5 proyectos, el mercado municipal, una estación de bomberos, un centro cultural bastante grande en San Pablo, otro en la sierra de Guadalupe, en Las Faldas. Bueno, estamos trabajando ahí puntualmente, sé que hay otras personas trabajando en el Estado de México y pues es tan grande que el Estado de México, Ecatepec, está impulsando algunas cosas, hay mucha gente interesada, sobre todo por los desastres que les han embatido en las últimas lluvias, pero bueno, todavía queda mucho por hacer, ¿no? Toluca está también intentándolo, en fin, sí hay proyectos en el Estado de México y ahí vamos, ahí vamos. Oye, pues una pregunta que está más bien mía, o sea, tú ahorita nos estás hablando de cómo tenemos que migrar a un pensamiento más complejo, más completo, más integral. Bueno, ya sabemos en la academia que esto se tiene que abordar de manera inter, transdisciplinaria para que realmente podamos avanzar en esto. Pero ahí, pues de pronto estamos como, bueno, en la academia estamos migrando y nos mira que nos cuesta trabajo en algunas cosas. ¿Cómo está la toma de decisiones? Esta parte como pensar en soluciones no lineales, tener este pensamiento no lineal, a veces como que se escapa un poco, ¿no? Y unido a eso te quisiera preguntar, bueno, recogiendo un poco las preguntas anteriores, ¿qué ciudades de México son las que están, digamos, más avanzadas? ¿Cuáles has visto que sean las principales barreras que nos están deteniendo? Hay mucho avance en algunas ciudades, sobre todo a escala media, donde yo creo que hay una cierta ventaja en esas ciudades en obtener fondos que se los permitan, porque eso es una de las principales barreras, ¿no? Encontrar el financiamiento, después hay que encontrar la aprobación no solo política, sino social, y eso puede ser muy duro. Por ejemplo, Mérida, se está poniendo el Implan de Mérida, ha hecho un avance brutal para hacer infiltración de agua de lluvia con muy poco dinero y a mí me sorprendió muchísimo, trabajamos mucho con Mérida y lo han hecho muy bien. Hermosillo históricamente tiene pues uno de los primeros planes de infraestructura que se han desarrollado. La Paz, empezaron algunos proyectos en algunas zonas, todo sigue siendo relativamente incipiente, pero ya hay avances, ¿no? O sea, ya empezamos a ver Jalapa está ahora también, digo, muchas ciudades de escala media. Todavía nos queda muy pendiente las grandes ciudades. Ciudad de México ha impulsado varios, bueno, está el Parque La Quebradora, que de nuevo no conozco muy bien cómo quedó, pero que es un esfuerzo para eso. Bueno, como mencionaban algunos ríos, existen proyectos para las barrancas del Poniente, empieza a haber interés y fondos, pero bueno, nos falta un largo camino y pues la urgencia es mucha, ¿no? Sí, Ahí sí, bueno. vamos. Y me imagino que es como dice Carlos, perdón, sí, de esa, es que se me mueve la pantallita esta de los comentarios. Sí, Carlos de esa nos dice, bueno, pues que muchas de estas barreras o las principales son las políticas. Pues me imagino que sí será así, ¿no? Pues sí, tenemos las que ahí pues Javier sabe muy bien de esto, pero la planeación urbana tiene 1000 barreras para poderse implementar, llevar a cabo, con los tiempos que exigen los problemas, ¿no? Y políticamente llegan a unas trabazones tremendas.
cuando debieran ser procesos mucho más ágiles, en mi opinión, ¿no? Yo no me especializo en el ordenamiento territorial, pero creo que es indispensable contar con algo así y también aprender de los casos donde no existe, donde no estamos poniendo la mirada, que es, por ejemplo, todos los asentamientos humanos irregulares, en donde la expansión de la ciudad se está dando de manera más directa, donde están entrando en crisis los servicios ecosistémicos que proveen esos espacios, como todo el sur de la Ciudad de México, las barrancas del Poniente, en fin, nos hemos ido comiendo ese espacio y el ordenamiento territorial y los tomadores de decisiones, pues preferimos no meternos ahí, ¿no? Porque es complejo, porque políticamente es difícil, pero es ahí donde se está dando esa batalla campal por un modelo distinto de ciudad que pues todavía está muy en la autogestión, no quiere decir que sea mala, pero sí pues desconocedora de toda la base científica que puede dar mayor sustento a estrategias más colectivamente inteligentes, ¿no? Y mira, relacionado con lo que dices, Aymara nos pregunta, Aymara Ramírez nos pregunta, ¿cómo desde la sociedad civil podríamos incentivar este tipo de proyectos de infraestructura verde en nuestras comunidades? Pues lo han hecho en muchos lugares, ¿eh? De hecho, fue en La Paz que unos vecinos se juntaron para despavimentar. Ni siquiera preguntaron, no los estoy incitando a hacer, pero no, que hay muchas maneras es más, a nosotros nos han buscado colectivos que no ciudadanos, buscando apoyos técnicos para poder acercarse a las autoridades. Y las autoridades, básicamente, yo que he sido gobierno en algún momento, no se dan abasto. No hay posibilidad de ofrecer todo, no es posible ni en dinero, ni en presupuesto, ni en capital humano. Entonces, el apoyo, la ayuda que podamos lograr como multisectores, vinculando a inversionistas, a desarrolladores, porque nadie quiere invertir un peso en la Sierra de Santa Catarina, pues nadie quiere, porque ahí qué dinero saco, ¿no? Entonces tenemos que encontrarle la vuelta a estas cosas y no se puede hacer desde un solo lado. Entonces, la participación ciudadana es indispensable para decir, aquí hay soluciones, solo pueden lograrse colectivamente. Yo estoy segura de que no hay una solución que venga desde un lado solo técnico, solo político, solo ciudadano, sino que tienen que combinarse necesariamente para lograrlo. Hay mucho que hacer. Búsquennos. Sí, y ahí pues también me gustaría preguntarle a Javier qué opina de todo esto y si tiene algún comentario o pregunta por ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, pues primero sí felicitar a Elena, realmente es un trabajo notable el que nos ha mostrado. Como decía yo al principio, no me imaginaba tanto qué tan amplia ha sido su participación y yo creo que sí es pertinente primero hacer este reconocimiento. Y bueno, coincido contigo que que la exposición ha sido muy amplia, tiene la ventaja de que nos va dando un panorama general y mostrando los vínculos que hay entre cada punto hasta para llegar allí al proyecto de los canales en la quebradora. Me parece, pedagógicamente me parece muy ilustrativo. Y más que hacer un comentario, yo creo que bueno, sí, un par de comentarios. Creo que uno de los conceptos que tú también coincides o mencionaste es el de la necesidad de un enfoque estudios con una transversalidad científica. No es posible tratar estos problemas desde solamente una visión de ingenieros o de arquitectos, sino que se deben intervenir muchísimas otras perspectivas. Y yo lo llevo, este planteamiento, que es en lo general, lo llevo a la escala local. O sea, en los casos que nos mostró Elena, ya cuando llegamos a la escala local, también hay una transversalidad que ya no solamente es digamos, de enfoques teóricos, sino es una transversalidad que involucra, a la parte social, a las autoridades, como ella dijo en algún momento, se tocan proyectos que no se llegan a construir, a aceptar, porque toca intereses económicos. Entonces yo creo que este entender
que cuando bajamos allá a la intervención precisa de las propuestas, nos encontramos con ese tema. Y si efectivamente en el primer nivel de la transversalidad hay un problema metodológico para operar esa transversalidad, que nadie pone en duda, que nadie objeta que sea necesario, pero a la hora de decir, bueno, a ver cómo vamos a combinar el conocimiento de, por ejemplo, los hidroclimatólogos a nivel mundial con los del arquitecto Javier Delgado, que está ahí en una oficina en el centro histórico, ¿no? Uy, pues van a decir, no, pues mándale unos libros a Javier para que se entere lo que están haciendo, ¿no? Ahí hay una metodología que es mucho más, bueno, perdón por banalizar el tema, pero falta una metodología específica de la transdisciplina. Yo creo que tú lo dijiste muy bien, Paco. Empezamos con la multidisciplina, creo que no nos fue tan mal, dimos el brinco a la interdisciplina y ahí empezaron a rechinar las bisagras teóricas, pero cuando ya nos pasamos a la transdisciplina, yo creo que ahí sí, a menos de que me esté equivocando, pero me gustaría mucho escuchar su opinión, ahí realmente todavía tenemos muy pocas cosas, ¿no? Elinor Ostrom, por ejemplo, claro que son gentes que llegaron, ¿no? Ahora sí que mucho más allá de eso, pues le dedicó los últimos 20, 30 años de su vida a esa transversalidad. Entonces, yo creo que ese es un gran logro de identificar esa parte como uno de los problemas fundamentales. Me gustaría mucho escuchar su opinión sobre ese tema. También pensar que es necesario visualizar, tú Elena lo mencionaste como ver juntos lo ambiental y lo urbano. Me parece una propuesta así, totalmente cierta. Y me parece que también aquí sería bueno repasar la historia del urbanismo, historia de la planeación, porque como tú dices, no es una evolución lineal, ha sido una evolución con altas y bajas y muchas veces a contrapelo. Y tú al final ya mencionaste la planeación estratégica. Yo creo que ahí entre ese primer urbanismo funcionalista a la planeación estratégica hay un tramo que sí conviene desmenuzar, porque no llegamos accidentalmente a esa planeación. Y lo que se ha estado haciendo por planeación estratégica, pues lo sabemos intuitivamente, ¿no? Que está bien, porque pues, ¿cómo no va a estar bien que recuperemos la Quebradora? ¿Cómo no va a estar bien que recuperemos las barrancas del Poniente? Pero bueno, a ver, espérame, tú lo dijiste. Bueno, ¿y qué pasa con esos intereses que estamos tocando? Esos intereses, como en muchos otros ejemplos, hoy, por ejemplo, que la mitad de la ciudad o más haya llegado tarde a su trabajo, pues es también porque se tocaron intereses tan fuertes que lo lograron en una mañana. Y nosotros en años de trabajo, pues no logramos, bueno, perdón que me ponga la estrellita, Elena, pero tú, pues es tu propuesta, el grupo que tú lideras, pues se enfrentó a esos problemas. Entonces, creo que esa parte requiere también una buena pensada y sobre todo, bueno, y por supuesto la discusión. Y el tercer comentario que quiero hacer, porque creo que sí tiene que ver mucho con esto, es que siendo autocríticos tenemos que volver la mirada a los planes de estudio en los que estamos formando a la gente. Los planes de estudio, bueno, no me voy a meter demasiado en eso porque en primer lugar no lo sé a detalle, pero muchos planes de estudio de nuestras licenciaturas, posgrados son de 10, 15 años, no es que más. Entonces, junto con eso, los planes de desarrollo urbano, en el caso de la Ciudad de México, y todavía con más riesgo en la Cuenca de México, pues hay un retraso en la actualización de los planes incluso en algunos casos de más de una década. Entonces, ¿cómo podemos, está bien que nos planteemos retos fuertes, pero ¿cómo podemos hacer cuando la gente que estamos formando o que nos hemos formado en primer lugar y la que estamos formando lleva ya un retraso considerable, ¿no? Y los profesores, yo estoy seguro que tú las clases que das, Elena, ya me
me convertí en uno de tus fans, yo voy a ir a tus clases para aprender, pero hay poca gente que lo está haciendo, gente que se conforma con repetir pues, el curso que está desde hace 5 o 7 años y pues, no le cambia nada, ¿no? Entonces tenemos que revolucionar ahí la parte educativa. Y la parte de los planes de desarrollo, miren, ahí efectivamente Elena tiene toda la razón. Eso entra en un campo político y tú en algún momento utilizaste el término de geopolítica y definitivamente ahí es un área que nosotros como académicos probablemente no vamos a resolver, pero afortunadamente algunos sectores, algunos segmentos de esa clase política, pues sí advierte la necesidad de tener el comentario, el auxilio de la academia, pues para poder normar sus decisiones, la toma de decisiones. La toma de decisiones, y a lo mejor soy demasiado pesimista, la toma de decisiones se separa mucho de la producción académica. Tenemos aquí ahorita yo así rápidamente tomé no menos de 5 referencias de libros que tú diste, muchos de los cuales has producido en tu grupo de residencia urbana. Pues no llegan a la toma de decisiones. Entonces, pues yo te felicito, realmente es una labor muy encomiable y creo que has mostrado resultados que a todas luces pues hay que aplaudir, incluso hay que difundir todavía más porque pues es necesario conocer las cosas que sí han resultado, ¿no? Pues yo no sé si dije algo nuevo, simplemente me dediqué a repetir lo que tú dijiste. Bueno, no, claro, has dicho un montón de cosas que están súper, es vital ponerlas sobre la mesa y creo que son muy pertinentes el día de hoy, cuestionárselas, porque el problema es que creo que hemos pensado que todo es buscar la solución, cuando no hay una sola solución, sino que son escenarios posibles y deseables todos. Y en eso el pensamiento sistémico ayuda a decir, bueno, no hay una sola solución, ¿no? Entonces, como dices, pues las preguntas son múltiples y una pregunta conduce a más. Y si no, pues es un problema lineal, básicamente, porque tienes tu solución y pues ya está. Y cada vez hay más de este tipo de problemas complejos que no tienen solución. Entonces, hay algo que es muy importante, que es aprender de lo que hacemos, y es algo que no hacemos normalmente y que vincula todos los comentarios que creo que tú hiciste, porque estamos acostumbrados a entregar un plan, a entregar un proyecto, a entregar un plan de estudios, un programa y olvidarnos. Ese proyecto ya cerró, ya no me paga, yo ya no... Y ahí está el error, porque hay que aprender o sea, no hay ninguno perfecto, eso no existe. Entonces, ¿cómo regresamos? ¿Cómo analizamos? Cómo analizamos lo que se ha hecho, como bien dices, cómo llegamos al punto de la planeación estratégica hoy, porque ahí están las claves, pero tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que ser autocríticos. Y creo que por un lado eso nos lleva a los que trabajamos con la espacialidad, sea de la escala que sea, pues a reflexionar también en que nos estamos convirtiendo en mediadores de intereses, más que en tomadores de decisiones, que históricamente, pues el arquitecto, el urbanista, el planeador o planificador, pues tomaba decisiones técnicas. Eso ya creo yo que está en extinción. Somos mediadores de intereses para encontrar un punto común que no va a ser fácil ni va a ser de acuerdos, y tenemos un miedo a la falta de consenso, cuando todo va a tener una falta de consenso. Y se piensa que la participación social es dibujar con crayolitas todos felices de qué queremos, y no es así. O yo, los que he vivido son totalmente opuestos a eso, son duros, difíciles, incluso peligrosos en ocasiones, real, es decir, no es eso. Pero entonces, ¿cómo operamos en donde el tomador de decisión y el diseñador, el urbanista, ya no es el estrella que se consideraba antes? Y su trabajo y su visión pesan incluso menos. Es tu capacidad de negociar, tu capacidad de llegar a acuerdos, y eso es una habilidad que, como bien dices, no está en la academia todavía. Algo que es real, bueno, y lo que decías de la transdisciplina, claro, yo no sé todavía ni cómo se come eso. No sé cómo se genera una nueva metodología, lo estamos viviendo Francisco y todo el equipo que juntaste en el proyecto que estamos desarrollando el PRONACE, y
es que no es ni por dónde empiezas a poner un punto de acuerdo entre muchísima gente que puede ser muy valiosa, toda, pero si no se sabe colaborar y no es que sea un problema de colaboración, sino con qué herramientas nos sentamos a poder movernos en algún sentido. Y eso para mí es todavía muy difícil y la academia no ha ayudado mucho porque estamos acostumbrados a dar soluciones, a decir esto es así, a enseñar esto es lo que yo aprendí, esto es así y ya está. Y yo prefiero decirte lo que sí sé, a entrar en un nuevo esquema que yo pues ya me estoy dejando llevar porque tampoco es que sepa mucho, o sea, mi conocimiento es todo ahí como revuelto, no soy una académica pues pura y dura de publicaciones, sino con un pie en la práctica y un poco muestro mis inquietudes, no ninguna cosa certera, pero creo que es donde los alumnos y alumnas están yendo y tienen una intuición. Lo que ellos saben de cambio climático hoy es mucho más de lo que yo sabía cuando estaba en su nivel y es mucho más de lo que cualquier profesor, incluso algunos saben todavía al día de hoy desafortunadamente. Entonces los alumnos nos llevan la batuta en muchas cosas, hay que escucharlos, no quiere decir que ellos nos van a dar las clases ahora, pero esa inquietud, esa chispa, esa información, no les interesa hacer un museo ahora mismo. ¿Y qué les estamos poniendo a hacer en la facultad? Hacer museos. Bueno, pues ¿cuántos museos van a hacer en sus vidas? Yo no he hecho ni uno y te diseñé 4 en la carrera. Bueno, pues entonces están diseñando trabajos que no existen. Sus empleos futuros no están todavía sobre la mesa y eso es una habilidad que se tiene que desarrollar y no es fácil, pero escuchémoslos, ¿no? Porque creo que ellos tienen mucha información y es trabajar de la mano de ellos, aprendiendo y cuestionándonos y equivocándonos. Creo que es vital la experimentación, decía yo, hay que regresar, monitorear y decir, aquí nos equivocamos, aquí avanzamos. Yo me acuerdo cuando no conocí a Henk Kovink, este especialista, embajador del agua holandés, que es fantástico, es un buen difusor de estos proyectos, y cuando vino a México comentaba que él quería huir de proyectos que se estaban haciendo aquí porque él aprendía de cómo trabajar en distintos contextos y cómo impulsar estos proyectos porque no son la norma, o sea, no es lo mismo tratar de financiar un proyecto en América Latina que en Holanda, pero a la par lo que haga México, pues pesa en el mundo, entonces todo suma. Y es esa curiosidad que a veces no va bien con el ego, no va bien con el ego porque no, nada lleva firma de autor, son proyectos pequeñitos que a lo mejor pasas de largo y ni te enteras que es una jardinera de lluvia, pero hay que poner el énfasis en esos porque si se suman, ahí es donde está la clave, creo yo. Y eso todavía en las disciplinas está muy como quiero ser el autor de, ¿no? ¿Y dónde está mi publicación con mi nombre específico? Y tenemos ahí unos temas de créditos brutales y digo, pues es que estamos perdiendo mucho tiempo en cosas que no debieran consumirnos tanto tiempo y permanecer más colectivos, ¿no? No, yo veo que esa colectividad no va a ser fácil y también lo no formulaico, ¿no? O sea, no Sí, es dame tu solución, sino cómo construimos, cómo cocinamos juntos esta receta que no conocemos, cómo nos de la acuerdo, inventamos. de acuerdo. Sí, pues, Ahora, si me lo permites, Paco, nada más para dejar, ya te dejo la palabra. Te voy a hacer una pregunta maliciosa, mi querida Elena, porque te tengo mucho cariño, ya veo que tu capacidad de moverte en este tema es muy alta. ¿Tú crees que podemos conscientemente y responsablemente en este momento, con la información que tenemos, con el conocimiento que tenemos, nada más en México, no irnos a todo el planeta, podemos diseñar escenarios a 30, 50 años para esta ciudad, tomando en cuenta estos impactos? Por supuesto, sí, sí, sí podemos. Lo que pasa es que hay muchos obstáculos en ese camino, incluso propios, porque a nadie le interesa pensar a futuro ya, ¿no? O sea, más allá de los años, de los tiempos políticos, ya no queremos ni pensarlo. Pero sí, sí podemos, sí contamos con muy buenos recursos humanos. El país cuenta con recursos naturales, humanos. Eh, Hasta hace no tanto se becaban a muchos alumnos para estudiar fuera y todos regresamos a trabajar a México y a hacer cosas. De verdad que eso no, yo cuando estudié la maestría lo veía en otros países latinoamericanos que no contaban con un centavo de apoyo. Y tenemos recursos humanos brutalmente poderosos.
tenemos condiciones muy favorables para muchas cosas. Entonces, no aprovechar, somos el país de los más biodiversos junto con China. ¿Qué más queremos, no? O sea, si nosotros no podemos, no sé quién puede. Y China lo está haciendo, ¿eh? Ojo que con los sistemas de humedales que están implementando ahí, las impulsan dos personas, dos especialistas que han logrado mover políticamente a una gran, pues un nivel político brutal, con Yan Yu, con su despacho Turens, que desde la academia construyendo más de 2000 humedales en China. Entonces, ¿por qué no vamos a poder hacerlo aquí? No, pensábamos que, como tú bien dices, no pensábamos que con un paro de transporte pues íbamos a parar la ciudad. No pensábamos que la pandemia iba a detener todo. No pensábamos que, pues dejemos de pensar que y pongamos a prueba lo que sí podemos, ¿no? O sea, podemos y hay varias estrategias para probar cosas y ver cómo funcionan, pero hay mucha negatividad y creo que hay que quitarse de eso, probar y caernos y aprender. Es que también caerse no está tan mal. Esa es mi opinión, definitivamente podemos, y eso es, ojalá sea un mensaje a los alumnos, sí que tenemos desafíos mayúsculos, pero si cambiamos esta ciudad de 1521 horas radicalmente, podemos hacerlo a la inversa. Sí, yo estoy segura de que se puede. Pues sí, yo ahí, perdón, Javier, yo ahí adelante. Este mensaje tuyo, Elena, y también de Javier, pues como un muy buen cierre para esta plática, ¿no? Donde se resumen todos los retos, la situación tan especial por la que atravesamos, ¿no? Y todas las cosas que podemos hacer y todo lo que tenemos que cambiar, ¿no? La parte educativa yo creo que es fundamental, la parte de cómo nos aproximamos a todos estos problemas es fundamental. Y pues esto es una probadita de qué tan bueno se va a poner el conversatorio final que vamos a tener el 30 de junio, que vamos a estar todos ahí platicando y armando aquí un pequeño debate y demás. Va a estar muy bueno. Elena, muchísimas gracias. Excelente tu presentación, muy, como que abre distintos canales en la mente, ¿no? Y Javier, pues muchísimas gracias también. Nos vemos el jueves que viene y les platico. Bueno, hoy fue Elena. La próxima semana, el 9 de junio, va a estar la maestra Laila Estefan del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Después, el 16 de junio, va a estar la doctora Adriana Lira de la Facultad de Arquitectura. Después, mira, este tipo lo conozco, voy a estar yo. Es del programa del PINC, el 23 de junio. Y para cerrar, tenemos a la doctora Erika Danael López Espinosa, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Y al final, ese mismo 30, terminamos con un conversatorio donde todos vamos a estar ahí platicando de estas cosas. Va a estar muy bueno, ¿no? Pues muchísimas gracias otra vez, ¿no? Muchas Elena, gracias por la invitación y por los comentarios, Javier, Francisco, y bueno, a todo el equipo que está detrás siempre de estas cosas. Muchísimas gracias por todo. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Nos Muchas vemos. Gracias.